Se escucha, se escucha. Fenómeno. Bueno, vamos entonces a ver el método de Marcus Loser, que es uno de los, es el método de análisis elástico eh, aproximado que utilizamos, que yo diría que es el más común, el método manual más común que se usa en Argentina. Está basado en una hipótesis sencilla. Se usa obviamente para analizar vigas que estén, losas, perdón, que estén apoyadas en sus cuatro lados y que sean bidireccionales. Entonces, la hipótesis fundamental es la idea fundamental es la siguiente. Si yo tengo una faja que llamo uno, que es esta que está acá, voy a bajarle el tamaño. Y esta otra faja que llamo 2. En el punto en el que se cruzan las deformaciones van a tener que ser iguales. Y en esa hipótesis se basa todo, que es esto que está acá. La deformación en esta X, en la luz X sobre 2, es decir, esta que está acá, en el punto medio, y la deformación Y en L sobre 2, en el punto que está acá, tienen que ser iguales. Entonces, la deformación de una vía, en este caso particular de losa, son simplemente apoyadas, pero puede ser cualquier factor, el que sea. Es 5 sobre 384 por la carga P por Lx al cuadrado sobre la rigidez de la losa. En el caso este, las rigideces de las losas son todas iguales. El J es ese 1 menos un cuadrado por el J sobre L. Así que las dos rigideces van a ser iguales y iguales a D. Por otro lado, el valor de P sub 0, o sea, ¿qué es lo que no conozco de todo esto? No conozco ni P sub 1 ni P sub 2, porque yo no sé cómo se reparten. Entonces, pero yo sé sí que estos dos son iguales, estas dos deformaciones. Entonces yo lo que puedo hacer es simplifico esto con esto, digo que estas dos son iguales, y entonces si las dos son iguales y saliendo de, como estas dos son iguales, esta y esta, la rigidez la voy a suponer iguales, porque el E es el mismo, el J es el mismo porque los espesores son iguales. Yo tomé un ancho de 1 metro en ambas fajas y la luz es la misma. De acá, sabiendo que P0 es P1 más P2, puedo de cualquiera de las dos ecuaciones despejar de una P1, o sea, en una vez P1 y una vez P2. Fíjense que P sub 1 va a ser LI a la cuarta sobre LX a la cuarta más LI a la cuarta por P sub 0 y P sub 2 va a ser esto. Si yo conozco P sub 1 y P sub 2, puedo conocer el momento. Porque lo único que me frena, digamos, para conocer el- si no me frena nada, porque conozco P sub 0, conozco la configuración estática, tengo el momento. ¿Y de qué? Y si yo profundizo un poco más, si las condiciones de borde fueran distintas, los valores que multiplican a los, o estos coeficientes, serían iguales o no, podrían ser iguales o no, las D siempre serían iguales, las rigideces, y lo interesante es que siempre la P sub 1 y P sub 2 serían una fracción relacionada con la luz y con algún coeficiente más, si es que estos dos no son, si es que este y este no son iguales, siempre de P sub 0. Entonces, para distintas configuraciones de borde, si yo quisiera, para distintas configuraciones de borde, yo podría determinar cuánto vale ese coeficiente K, kappa, que multiplicado por P sub 0 me permite obtener P sub 1, y cuánto vale ese coeficiente ρ, que multiplicado por P sub 0 me permite obtener P sub 2. Acá lo que hay que ver es que en estas tablas en particular, los apoyos simples, es decir, cuando yo tengo una pared que tengo impedido el giro, no tengo impedido el giro, pero sí el desplazamiento, una viga, perdón, la voy a graficar de esta manera, y cuando tengo un empotramiento, lo voy a graficar de esta manera.
hay varias maneras de que se genere un empotramiento. La manera más común de que se genere un empotramiento en una losa bidireccional es cuando hay otra losa. Si yo tengo esta condición, por ejemplo, vamos a hacerla un poco más, eh, vamos a hacerla un poco más cuadrada. Ahí. Fíjense que yo tengo esta losa bidireccional y esta losa bidireccional. Si yo tengo que decir, apoyada en viga, yo diría que este borde está apoyado, que este está apoyado y que este está apoyado. Pero este de acá, en realidad, si las dos fueran exactamente iguales en sus luces, tuvieran el mismo espesor y tuvieran la misma carga, en ese punto como si la losa no gira nada, es como si estuviera empotrada. Porque no tengo tengo giro cero. Acuérdense que el empotramiento lo que me da es para giro cero en cualquier momento. Entonces, esta losa de acá, si yo la analizara independientemente, si yo la separara para analizarla, yo diría apoyado, 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 empotrado. Si ustedes se fijan en esta relación, lo que yo tengo es el valor de capa para el caso uno, que es el mismo que tengo acá arriba, es la luz al cuadrado sobre el x a la cuarta sobre el y a la cuarta, y ρ es 1 menos k, siempre, el factor de ρ. Para otras condiciones de borde, cuando tengo empotramiento, fíjense que la luz I siempre está vertical. Bueno, tengo acá estos distintos factores que me permiten obtener eso. ¿Y cómo calculo, finalmente el momento? Para no tener que... Porque ¿qué pasa? Si yo lo calculara así con ese valor que tengo ahí, no tengo en cuenta, no tengo, es decir, lo que no tendría en cuenta, se tendría en cuenta el comportamiento de la dos vías como baja, pero no tendría en cuenta la colaboración de la torsión. Entonces lo que se logra con el uso de este método de Marcus o la principal eh, aproximación que el método introduce es de qué manera uno puede tener en cuenta la, la influencia de cada una de estas cargas. Entonces, si ustedes se fijan ahí, el, el método me va a proveer un coeficiente que alfa en función de la, que, bueno, que va a ser función de la, no solo de la viga, así, me va a proveer un coeficiente que va a ser función de la relación de luces y va a tener una corrección para tener en cuenta la rigidez torsional que aporta la losa. Hay muchas variantes del método y hay muchas variantes de este método y fundamentalmente la diferenciación, eh, la diferenciación que hacen viene dada por ah, ¿cómo decirlo? Por la manera en que el método considera a la rigidez torsional. El que vamos a usar nosotros es el que tiene un ajuste que es parcialmente teórico y parcialmente empírico, que no lo vemos acá porque hay un montón de teoría involucrada y finalmente uno termina haciendo después un ajuste medio empírico y no termina de valer la pena. Pero sí es interesante que ustedes vean en qué se va a basar todo. En la relación de luces, que voy a llamar epsilon, va a haber un epsilon asterisco en función de si estoy viendo LX sobre LI o LI sobre LX, pero para el caso es exactamente lo mismo. Estos MX asterisco de acá son el momento
en el centro de cada una de esas, de las placas de arriba, ya que sería el factor que sea, para una placa simplemente apoyada sería Q por L cuadrado sobre 8 de estas placas que tengo acá arriba. Este valor que está acá es son estos que están acá abajo, multiplicados por P sub 0, así que yo tengo ahí la relación. Y este factor que está acá, 5 sextos por E asterisco, o en este caso 5 al cuadrado, o 5 sextos por E al cuadrado, es el factor de ajuste que me permite a mí medir la relación entre, o que me permite a mí tener en cuenta la rigidez torsional de la placa. Fíjense que si no, yo tendría, si no fuera así, yo directamente tendría eh, todo este término no existiría. Y tendría solamente este Q por L cuadrado sobre 8, el M' asterisco, y ahí terminaría todo el problema. ¿Está bien? O sea, deducir esto no es tan, no es tan importante ahora. Entonces, ¿cuánto termina valiendo el momento de cuestión, el MX o el MI? Un coeficiente alfa que sale de la tabla que tenemos más abajo, el valor de carga total P sub 0 y el cuadrado de la luz. Si ustedes se fijan, vamos a tener tablas de este estilo, va a haber varias tablas. Después se las vamos a subir al campus para que las tengan. Y van a tener esta tabla va a tener 4 coeficientes, digamos, alfa y beta, que me van a permitir determinar los momentos, kappa y rho, que si yo quiero, me van a permitir determinar cuánto vale cuánto va por el lado de P sub 1 y cuánto va por el lado de P sub 2, que me va a permitir calcular eventualmente el corte, si yo quisiera. ¿Y con qué valor entro? Con la relación entre LI y LX. Y conocido los valores alfa, multiplico por el valor de la carga total y por la luz al cuadrado y obtengo el MX y el MI. ¿Qué valor de MX y qué valor de MI? El máximo de cada uno de los dos. Y con eso voy a dimensionar mi losa. Antes había otras tablas también que son estas, y las muestro para que las vean, que me permite a mí tener en cuenta, estas tablas lo que tenían que eran un poco más completas y me permitían a mí, si yo no ponía armadura de torsión, usar otras tablas distintas que tuvieran en cuenta esa disminución en la rigidez torsional de la losa y ese aumento o ese cambio en la distribución de momento. Pero la tabla funciona exactamente de la misma manera. Después con Martín van a ver eh, cómo se comporta, digamos. Bueno, acá tenemos un poco este diagrama que les mostraba de la rigidez torsional, qué pasa cuando tengo una losa cargada, si tengo o no tengo aseguradas las esquinas. Y eh, ¿cuándo voy a tener que poner esa armadura en las esquinas? Esperen que quiero ver acá una cosa. Vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una situación en donde por algún motivo, o bien no tengo asegurado el levantamiento de las esquinas porque no las tengo agarradas de buena manera, o bien tengo un agujero muy grande en la esquina, por ejemplo, un pase grande Profe, acá? Sí, eso justo del rango con la esquina me acaba de pasar. O sea, yo en el taller de mi familia ajá, tenemos una planta baja y ujú, arriba tenemos dos entrepisos, uno en una esquina y el sí, otro en la otra. En un ajá, entrepiso se hizo en la losa no se agujeró la losa y se hizo una escalera para subir de costado. sí, Y en el otro se hizo un agujero en la esquina, muy cerca de la esquina, ujú, para hacer la losa, o sea, para hacer la escalera. sí. Ese agujero hizo que la losa ahora, si te pones en una posición y saltás mucho, la losa vibra un poco. Bueno, es porque ese término, viste que nosotros habíamos visto que Q es MX más MI más MXI. Habíamos visto que si vos si acá vos perdés la rigidez torsional,
este término se va y te quedan solamente estos dos. Y eso no solo viene en términos de Q, viene en términos de la rigidez también. Es decir, que si yo, de alguna manera, esa ventaja que tenía con la losa, si yo le hago este corte, está funcionando más bien como si fueran dos vigas separadas. Porque no tengo, si vos te fijas en este dibujito de acá, en el que tenemos en este, como yo este no lo tengo, no lo puedo equilibrar, no puedo tener MX100 en ninguno de los dos planos. No sé si me explico. Creo que sí, 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 sí. Entonces, porque esto se levanta acá y no, chau, sonate, no tenés, o sea, si vos no podés generar esto, el paño este se levanta y no tenés ningún MX en ninguno de los lados. Entonces, la losa es no solo más flexible, sino que también lleva más carga en cualquiera de las dos direcciones. No está necesariamente, no es que se vaya a caer ni nada, hay que ver cómo, digamos, habría que ver cómo está la armadura de esa losa y cómo está digamos, la rigidez. Es muy difícil ahora, ya, digamos, ya que está hecho el agujero, recuperar la rigidez de esa losa. O sea, que no, con alguna técnica que no sea como rellenando el agujero de alguna forma. Pero no debería, digamos, si no necesariamente tiene que ser un problema. De hecho, lo que puede pasar es que uno decida, vamos a verlo más adelante, ¿qué pasa si yo digo, no, yo sabes qué, no quiero asegurarla, le quiero hacer un agujero? ¿Qué hago con las tablas estas que sí tienen en cuenta la colaboración de la torsión? Bueno, hay unas tablas que tiene acá el reglamento. Este es un viejo reglamento, el reglamento del CISOC 301. Este es el cuaderno 220, perdón, que me permite a mí, en función de la relación de lados, si yo no tengo en cuenta la rigidez torsional, por ejemplo, para una losa cuadrada, lo que yo tendría que hacer es aumentar en un 12% los dos momentos. Es que el incremento de momento no es tampoco una locura, digamos. O sea, podría ser entre el 12 y el 35 en función de si yo calculé con mu 0 o con mu 0,20, digamos. Pero si uno quiere estar del lado seguro, dependiendo de la tabla que use, uno puede usar el del mu 0 y tenés un 35% más, que no es una cosa tampoco que lo vaya a tomar. Si la losa es cuadrada, si la losa empieza a ser muy rectangular, fíjate que cuando yo estoy en el límite en 2, yo tengo un 12% de incremento. O sea que no sé cómo es la losa ahí que tenés en el entrepiso tuyo. Es rectangular, es rectangular. Bueno, si es muy, muy rectangular, por ahí el incremento en las cargas no fue tan grande, fue un 10%, pero sí la pérdida de rigidez, que puede ser más grande, o te va a originar vibraciones que no necesariamente comprometen la seguridad estructural, ¿no? Claro, Porque el claro. problema que tiene es que vibra, bueno, ya sabemos que para agujerear las esquinas, vos ya ahora lo sabés, digamos, del todo. Claro, era, Eh, era antes, aprenderlo un año antes por ahí. Era un año antes, bueno. Pero Claro, bueno, no pasa nada, o sea, que vibre un poco. Hay digamos, las estructuras de hormigón tienen en general poco problema de vibraciones y cosas, pero sí, si las vibraciones son muy grandes, muchas veces lo que hay es una pérdida de confort. La gente se siente incómoda al, al usarlo, digamos, porque vibra, no está cómodo en general. Pero bueno, nada, ya son cosas, son aprendizajes. Y ojo, no necesariamente que vos agujeree la esquina genera problemas de vibraciones. Justo esa losa que tiene esa forma, ese espesor y qué sé yo, tuve ese problema. Por ahí la losa tenía 5 centímetros más y ni te enteraba, digamos, ¿no? sí, sí, puede ser. El taller este se tiró abajo y se levantó de vuelta, de cero. Ajá, Y mi viejo sobredimensionó todo porque es exagerado. Entonces, cuando el arquitecto dijo hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, yo era muy chico, yo tenía 12 años, pues fue hace 6 por él. No, sí, sí. hace 10 pues. Así que no tenía nada, no tengo idea ahora, antes tenía menos idea. Y sobredimensionó todo. Entonces todo lo que es estructura quedó todo grande. Ajá. Pero hace poco se cortó la losa para poder hacer una escalera que dé arriba y cosas. Sí. Y ahí quedó, empezó a vibrar. Bueno, pero puede ser por eso, tío, puede ser por esto. Igual si están los planos, se puede mirar qué armadura tiene y, bueno, corregir la cuenta y ver cómo da la cosa, ¿no? Claro, genial, genial. Pero no debería, no necesariamente que vibre es que se va a caer, digamos. Genial.
Y ¿Está bien? constructivamente, ¿cómo se puede solucionar eso? Si es que no nos vamos mucho por las ramas. No, la vibración, lo único que hay que hacer, lo único que puedes hacer es aumentar la rigidez. Se podría poner algún perfil en algún, estratégicamente ubicado, digamos, por abajo. Hay que ver cómo es la losa, ¿no? Pero habría que ponerle algún perfil o algo. Yo digo un perfil porque es lo más fácil de poner y lo más rápido de hacer. Agarrado por ahí empotrado en alguna pared, ¿viste? Y hay que buscar una vuelta un poco de cómo compensar esa rigidez que se perdió torsionalmente y volver a aportársela flexionalmente con, por ejemplo, uno o dos perfiles. Por ejemplo, si vos tenés un borde libre, ¿no? Si el borde, por decirte algo, si lo típico de esas cosas es que vos tengas por ahí acá, tengas pared, pared, ¿no? Así, y que la losa tengas otra pared acá. Lo típico de los talleres donde guardan los repuestos y esas cosas. Ponerle que esto sea, esto es todo pared, y vos tenés la losa acá, y la cortaste acá para hacer la escalera, ¿no? Si esto es así, lo que se puede hacer, si el tiro no es muy largo, por ahí se puede agregar acá abajo un perfil metálico suficientemente. Se puede comprar uno de demolición. Y ahí la losa que ahora está trabajando apoyada, apoyada, apoyada y con este borde libre, empieza a trabajar como apoyada en todos lados. Un poco le vas a mejorar ahí. Después, si no, lo otro que se puede hacer es hay que ver cómo está la pared, pero si vos cruzás uno así, también va a mejorar bastante. Porque todo este borde, en función de cómo esté el agujero, está bastante libre. Digamos, vos estás apoyándote acá nada más. Cruzando este perfil le vas a reponer un poco la cosa. Pero pues, hay que ver el caso puntual, cuánta altura hay abajo, porque hay que ver cuando vos cortes acá, si vos como es, en la pared, o sea, si vos vas a tener el piso acá, acá está la pared y acá está la losa. Si vos le agregás acá algo, yo no sé, acá abajo, si esta altura libre de paso te queda bien o no, cuánto podés poner. Se puede poner del lado de arriba también. Hay muchas cosas para hacer. Se puede hacer una viga invertida del lado de arriba. Ya vos lo que podés hacer en el borde este libre. Vos tenés la pared de hormigón acá, tenés la losa así, y lo que podés hacer es agregarle una viguita acá y agarrar la viga a la pared, ¿no? De los dos lados. Entonces ahí tenés también otra. Pero habría que ver el caso particular, qué se puede hacer que no comprometa el uso y que sea más o menos práctico, digamos, ¿no? Por eso en general se usan perfiles, hay que tratar, si se puede resolver con un perfil, mejor. Eso es lo más rápido. No sé si te contesté la duda. Sí, sí, genial, gracias. No, por nada. Después si querés ver el caso puntual, traes los planos y lo vemos, no hay problema. Dale, dale, los consigo y Dale, lo sí, vemos. no hay ningún problema. Dale, genial. Profe, una consulta. Sí. Constructivamente, ¿cómo se hace para que la losa apoye en el perfil, ¿no? Bueno, ahí hay varias maneras. Digamos, la tradicional es, vos venís con la losa por acá. Estamos de acuerdo que siempre son soluciones de compromiso, ¿no? Es cuando vos tenés que hacer algo que por algún motivo no pudiste hacer antes, ¿no? Yo le voy a exagerar un poco la nota acá, pero ponele que vos querés que apoye en el borde. Entonces vos ponés el perfil un poco por abajo. Ahí. Vamos a agarrar otro color porque este no. Acá metés una tablita para hacer de tope. Metés otra tablita dejando algo de lugar acá arriba y todo esto de acá, que no tiene por qué ser mucho. Esto pueden ser
20, 30 milímetros. Grout. El grout es decir, lo que te conviene usar es un grout en base, puede ser epoxídico, cementicio, con grout cementicio acá alcanza y en general conviene comprarlo premezclado. Sika, por ejemplo, tiene uno que vos tenés, te vende el cemento, una arena mineral muy finita y el truco es que tiene un agente expansor. Entonces, ese agente compensa la contracción por fragua que vos tenés durante el proceso de fraguado y endurecimiento. Y genera una ligerísima expansión. Entonces, vos vas a tener una pequeña presión en esta dirección. Pequeña presión. Y vos ya te quedás tranquilo que está predosificado. Lo único que tenés que dosificar vos es el agua, que la podés pesar, tampoco es tan grave. Te dicen cómo prepararlo. Te dicen que tenés que mezclarlo 2 minutos a cierta velocidad, 3 minutos a cierta otra, lo cargas. No está, o sea, no es súper líquido. O sea, no es que se te va a chorrear por acá. Después vos lo podés cargar bien, lo cargás y después le pones lo terminás de taponar ahí arriba, ¿no? Para que no se te escape. Y esa es la manera, esa es la mejor manera de garantizar que hay un contacto pleno entre el perfil y la losa. Ahora, dicho esto, si es por un tema de vibraciones, si vos lo apoyás al perfil, o sea, lo mejor que pueda, tampoco vas a tener problema. Después, alguno también, otra cosa que se puede usar para el recalce son chapas calibradas, ¿viste? Venís con una chapita de costado y las vas clavando y como que de alguna manera acuñás el perfil. No sé si me explico. Eso. Sí, sí, perfecto. O sea, le Gracias. vas metiendo placa. Lo más común es llenar con grout, ¿viste? Pero depende. Si es solamente un punto de contacto, se puede usar. Ni siquiera tenés que usar chapa calibrada, podés usar chapa común y le das, ¿viste? Depende cómo. O sea, depende del compromiso que tenga, lo bien que querés que quede. Por ejemplo, en una cosa como la que estamos viendo nosotros, lo ideal es hacer esto. Pero si vos lo ponés por abajo, tampoco va a pasar. Con el contacto que tiene es suficiente porque vos pensás que en algún momento cuando la losa va a tener que bajar a buscar al perfil y en algún punto lo va a encontrar, digamos. Y pensá que el hormigón tiene 300 kilos por centímetro cuadrado y el acero tiene 2000 kilos. Con lo cual, por más que vos tengas una piedra o algo que apriete, no es que lo va a partir, ¿viste? Entonces, bueno, no sé si me expliqué, pero lo correcto es hacer lo más correcto es esto que te digo yo abajo, con el grout. Es el que lleva más laburo y todo, pero eso sería lo más correcto. Después hay mezcla de todo, hay gente que lo recalza con chapa y después le pone el grout, porque el grout lo que tiene que es caro y tampoco es tan fácil de poner ahí. Tiene, bueno, su bemoles, digamos, ¿no? Bueno, no sé si te contesté la duda. Sí, profe, gracias. Bueno, por nada. Bueno, entonces, con esta tabla que está acá, cuando yo no tenga posibilidad de ajustar de tomar la esquina, o sea, de generar ese momento torsor, o sea, de permitir que se genere ese momento torsor, puedo usar esta tabla para incrementar las solicitaciones y de esa manera quedarme tranquilo de que a pesar de que no tengo toda la torsión de la losa, hice el esfuerzo o incrementé los momentos para tener en cuenta esa situación. Bueno, acá están distintas. Esta tabla es para una losa que está apoyada en los 4 lados. Acá sí tengo apoyo en uno de los lados. Y les pegué todas las tablas. Esa es la manera en que yo lo encontré, digamos. O que me parece a mí eh, mejor. Después tenemos acá algunos anchos colaborantes. Este sería en losa en una dirección. ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una losa unidireccional? Digamos, la dirección que sea, ¿no? Así, por ejemplo, que la losa es así. Y tengo una carga acá que es parcial, que mide, digamos, no sé, 50 centímetros.
¿qué faja tomo? ¿Tomo un ancho? ¿Tomo 1 metro? ¿Tomo 2 metros? ¿Tomo toda la losa? Bueno, acá lo que me dice es qué dimensiones puedo yo tomar en función de el ancho de la carga y la posición en la que estoy midiendo el momento flector. Y obviamente el esquema estático, ¿no? Si la losa está simplemente apoyada y lo que yo estoy midiendo es el momento flector, si yo o sea, estoy midiendo el momento del apoyo, el corte en el apoyo, en fin, en función de lo que esté midiendo me da a mí una serie de parámetros para ver cuánto colabora. Que no es un tema menor por ejemplo, si yo tengo, apoyo una pared, por ejemplo, ¿cuál es el ancho colaborante que tengo que tomar para que está colaborando al soportar la carga de la pared? Por ejemplo, es muy común este caso en losas más bien bidireccionales, cuando tengo que ver cuánto colabora cuando apoya, por ejemplo, la rueda de un vehículo, el eje o la rueda de una formación ferroviaria. Y es muy influyente porque piensen que si ustedes tienen el 0,5, 0,7, 1, 2, lo que sea que tengan, eso es directamente proporcional al momento por unidad de longitud que se va a generar. Entonces es importante, bueno, con esto ustedes pueden, en función de las dimensiones que tienen, acuérdense que esto es TI, pueden ustedes calcular cuánto ancho de la losa colabora. También cuando uno tiene una superficie parcial de carga, interesa también saber qué pasa con las dos direcciones. Entonces acá también tienen, a ver si está acá. Eh, Bueno, acá tienen también para losas en función de la forma que tienen para las dos direcciones también, ¿sí? Cuando tienen sistemas de cargas parciales. Si lo pueden usar, vamos a poner para una, vamos a poner acá para que quede más, para una y para dos, si no, no van. Para dos direcciones y una dirección. Entonces, si tienen una carga parcial en dos direcciones, también pueden usar lo mismo y en función del esquema estático y del valor de T sub X y T sub Y, fíjense que acá tienen los límites de T sub X y T sub Y, tienen también la posibilidad de determinar cuánto ancho colabora, que pues, como les decía, esto es muy importante cuando están estudiando losa de puente, vehículos y demás. Porque parece que no, pero el cambio entre una y otra es muy importante. Y lo último que me gustaría cubrir en el curso de hoy es ¿qué pasa con el método de los elementos finitos y el momento torsor? Porque nosotros con las tablas anteriores lo que dijimos es, bueno, si yo no quiero considerar el momento torsor, no lo considero y buenas noches. En el método de elementos finitos es muy difícil eliminar el momento torsor de la solución general del problema. Si siempre lo va a calcular como momento torsor. Siempre, siempre, siempre. Aunque nosotros no pongamos armadura en las esquinas, aunque no hagamos nada. Si hacemos el agujero en la esquina, ahí sí, no pasa nada. Es decir, ahí sí viene sin este momento torsor. Podríamos preparar un ejemplo, me lo voy a anotar eso. Pero nunca voy a tener si yo no quiero, no es que lo que me pasa a mí es que no quiero poner armadura de torsión en las esquinas y quiero calcular la losa como si fuera, como si no estuviera colaborando la torsión con el método de elemento finito, no puedo. Lo que sí puedo hacer es aplicar una serie de transformaciones, la más famosa, la de Wood-Armer, que me permite a mí convertir ese campo de momento que me da el programa de elementos finitos, que tiene MX, MI, MXI en un campo de momentos MX, MI, sin el MXI. Porque lo que yo no puedo hacer es agarrar el campo de momentos que me informa el programa de elementos finitos y mencionar para MX y para MI y olvidarme del MXI. Que es algo que pasa muy a menudo, pero que está muy mal y que no cuesta nada hacerlo bien. Entonces, para hacer eso bien, esto se basa en la siguiente suposición, de que
Supongamos que yo estudio un elemento diferencial de losa que tiene dimensiones d sub i y del lado d sub x mide k por d sub i. Ese k por d sub i es función del ángulo θ este que forma. ¿Y cómo queda delimitado por este lado? Por una fisura de longitud d sub s. Obviamente, a medida que yo varíe el ángulo θ, d sub s va a variar. Si yo miro los momentos que actúan en este diferencial, voy a tener el momento torsor acá, actuando en una distancia k por di, es decir, mxi por diferencial x. Voy a tener mi por diferencial x, pero en vez de poner diferencial x, pongo k por diferencial y, que está acá. De este lado voy a tener mxi por diferencial y mx por diferencial y. Y en el lado inclinado voy a llamar a los dos momentos mc sub ds, y yo lo que voy a hacer es buscar un valor de coseno de θ que me haga que este valor de momento torsor se me haga cero. Entonces lo que digo es que mcds, es decir, lo voy a buscar un poco más adelante eso, ¿no? Voy a plantear ahora el equilibrio respecto de la línea, de esta línea transversal, ¿no? Y digo, mc d sub s es mx di más mxi k di por el coseno de θ, es decir, proyecto respecto a esta línea. Y hago lo mismo con mi k di, mxi di por el seno de θ. Yo sé que coseno de θ es diferencial y respecto de diferencial s, y que seno de θ es k por diferencial y respecto de por diferencial s. Reemplazo esto en 3 acá arriba, y lo que me termina quedando es, fíjense que diferencial s lo puedo pasar dividiendo acá porque me aparece en todos lados. Y después de este lado me va a quedar diferencial y, lo puedo sacar como factor común de todo, y me queda diferencial y sobre diferencial s todo al cuadrado, multiplicando a mx más k cuadrado mi más 2 veces mxi. Si también quisiera calcular el momento, el momento perpendicular a la fisura, en vez del el paralelo, en vez de, o sea, el momento, si yo tuviera ahora, voy más atrás. Yo ahora miro, esto que miré acá, digamos que es en términos de momentos últimos o solicitaciones. Así como yo puedo componer las solicitaciones, si yo conozco cuánto resiste en esta dirección, que sería phi por mnx, y cuánto resiste en esta dirección, phi mni. Fíjense que yo deliberadamente omití los momentos torsores, porque yo lo que quiero hacer es olvidarme esos momentos torsores y generar un campo de momento mx y mi que no tenga el mxi, porque no quiero poner esa armadura de esquina que me jode. Y acá tengo el momento resistente MRDC que actúa en esa longitud de arco DS. Entonces, de la misma manera, el momento resistente se puede calcular como está acá. DI, diferencial I sobre diferencial S al cuadrado por MRX más K cuadrado por MRI. En el límite, es decir, mi solución más de menor cantidad de material es cuando la ecuación 4 y la 5 son iguales, es decir, cuando el momento resistente en esa fisura inclinada iguala a la capacidad de la sección. Entonces, de ahí yo lo que puedo hacer es despejar MRI, que sería el momento resistente en I que yo necesito, tiene que ser, porque lo despejé de acá, igualándose 4 y 5, tiene que ser igual a mi más 1 sobre k de mxi. Como yo lo que quiero es que el momento resistente lo que tiene que hacer siempre es exceder al momento mxi, no importa si lo voy a poner arriba o abajo, lo que yo puedo decir es que el momento mxi va a estar siempre en algún punto sumando. Entonces lo que me interesa a mí es solamente conocer el módulo. Me faltaría ahora determinar cuánto vale el valor de K para que yo lo que yo podría en realidad tomar cualquier valor de K, el que quisiera, porque el valor de K lo que me da es la inclinación lo que me hace esta inclinación del ángulo phi. Entonces, para que sea válido, y también acá fíjense que esto que está acá arriba es válido para cualquier inclinación de la fisura, entonces
no podría tomar el valor de K que quisiera, porque después ajusto el de I y tomo cualquier tita, o cualquier tita, ¿no? Si el ángulo este es tita. De todas las posibles configuraciones de K, que van a ser válidos para cualquier ángulo tita, el valor que se adapta mejor es el que produce mejores resultados de losa resistente respecto del campo de momento solicitante, es el de K igual 1. Entonces lo que yo puedo escribir es que la armadura, para el cálculo de la armadura inferior, si yo no quiero tener en cuenta la resultante de, si yo no quiero tener en cuenta la torsión, lo que voy a hacer es diseñar con este campo que está acá, voy a pintar todo acá, diseño con con estos momentos de acá, en donde este de ahí sale del modelo del método de elementos finitos, este y este también. Entonces yo lo que hago es simplemente a los modelos que saco del campo le sumo el valor absoluto de MXY a cada uno de los dos. Si alguno de los anteriores diera negativo, bueno, lo adopto igual a 0. Y hago para la armadura superior, hago lo mismo, pero en vez de sumarlo lo resto. ¿Por qué? Porque para la armadura superior estos de acá son negativos. Si alguno de los dos diera positivo, bueno, lo adopto, digamos que lo adopto igual a 0. Si alguno de los dos diera positivo. Cosa que no va a pasar nunca porque porque sería siempre negativo, digamos. ¿Y qué otras recomendaciones más uno tendría que tener en cuenta al momento eh, de analizar o de usar la salida de elementos finitos? Me conviene a mí siempre dividir la armadura o distribuir la armadura en bandas ortogonales, sin usar ningún tipo de configuración transversal ni nada. Así que cuando veamos la clase que es la armadura de esquina, en vez de usar una armadura inclinada, que es lo que me sugeriría la posición de la fisura, usar siempre bandas ortogonales. La información que yo tengo de los elementos finitos va a ser siempre muy variable a lo largo de toda la placa. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a tener que definir anchos de banda, donde voy a decir, bueno, en esta banda voy a tomar una suerte de momento promedio y para esto defino. Determinar el ancho de banda en general es una decisión de cada persona que diseña. Mucha gente que toma 1 metro y promedia con 1 metro. Y otra usa, por ejemplo, una recomendación que puede estar bien, este, es adoptar los anchos de banda que figuran en esta placa de acá, y después verificar que la armadura que tiene en cada banda, cada una tiene que resistir el momento total que actúa en la banda. Por ejemplo, si yo tengo para esta banda de columna, tengo que la luz mínima sobre 4 por 2, porque lo que estoy haciendo acá es considerar este ancho de acá. Si estos son 2 metros, cuando hago todos mis análisis de momento y de momento de diseño, lo considero como que si tuviera un ancho de 2 metros y me fijo que resista ese momento que está actuando ahí. Y después lo que tendría que verificar es que el momento. Ahora, como yo estoy tomando, de alguna manera voy a estar tomando un momento, entre comillas, promedio. ¿Por qué? Porque yo voy a tener algunos elementos del método de elementos finitos que van a tener momentos más altos y otros más bajos. Yo voy a diseñar para la suma de todos esos elementos. Lo que conviene también es que el momento resistente por unidad de ancho, o sea, si yo lo divido el momento resistente que tiene mi placa por mi banda, por el ancho de la banda, sea igual a superior a 2/3 del momento máximo por unidad de ancho que tengo acá. Si le agarro el elemento que está más cargado
y con eso y lo verifico contra eso. Entonces, para que quede un poco más claro el ejemplo que vimos recién, lo que podríamos hacer es tomarnos los últimos minutos que nos quedan para desarrollar este pequeño ejemplo que tenemos acá. Entonces, imagínense que ustedes corren su modelo de elementos finitos y le aparecen tienen las solicitaciones que tenemos ahí, ¿no? Eso lo sacaron del modelo de elementos finitos. Entonces, para la armadura inferior, perdón, vamos a ver, agregamos unas páginas, estoy pensando cómo lo encaramos rápido. Bueno. Entonces digo, para la armadura superior, para AS inferior. Entonces tengo el MRI va a ser igual a, según lo que tenemos acá arriba, MI más XI. Entonces yo tengo MI vale menos 1 kN/metro, más el módulo del MXI, que son menos 2 kN/metro. Esto me queda más 1 kN/metro. Es positivo, coincide con para nosotros, para nuestra convención, la armadura, el momento positivo tracción abajo, así que estaría bien. Miro ahora el MRX. El MRX sería el MX, que son 5 kN positivo, más menos 2. Esto me quedan 7 kN/metro. De vuelta, como estoy mirando, como es positivo, y la armadura, el momento positivo, tracción abajo, está fenómeno. O sea que yo tendría que en principio la armadura inferior diseñarla para 1 kN y para 7 kN. Pero todavía me queda ver si tendría que poner, aún en el tramo o donde sea que esté analizando, armadura superior. Entonces voy a mirar eso. ¿Qué puede suceder? Miro entonces, el MRI va a ser menos 1 menos ese menos 2 y me da menos 3 kN/metro. Quiere decir que acá también en la dirección I tendría que poner una armadura superior de menos 3 kN/metro. Y el MRX sería 5 menos menos 2. Esto me queda más 3 kN/metro. Que como es positivo, lo que yo tendría que hacer es compararlo con este y decir, bueno, ¿cuál es más grande? Este que está acá. Es decir, que cuando yo ponga arme la faja superior para una armadura o para un momento de 7 kN/metro, voy a también incluir el de abajo y voy a tener resuelto el problema. Entonces en esta zona voy a tener que poner para armadura inferior en I 1 kN/metro, para armadura inferior en X 7 kN/metro y para armadura superior en I para menos 3 kN/metro. Así que ahí tienen un poco el trabajo que habría que hacer. Y esto habría que hacerlo punto a punto para ver si en algún punto de la placa la tensión, esto de acá, que son los que yo voy a comparar después con el de diseño, son en algún momento más altos que el momento de diseño que yo me estaba imaginando. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta que tengan de esto.
Yo no tengo una consulta de esto, profe, tengo una consulta de la clase que viene. ¿De la que viene? ¿A la pelota? Sí, es que el parcial, digo, es el parcial la que viene, el No, pero recuperatorio. sí, la clase, o sea, el lunes que viene no hay clase. Y la próxima es el parcial. Por eso, tenía una consulta. En el Sí, caso de que tengamos que recuperar y sí, nos vaya mal, ¿se sí. pierde ya la promoción o en diciembre se puede seguir intentando? No, en teoría cada caso particular después lo vamos a ver, pero en principio, solamente uno puede promocionar si tiene hasta un recuperatorio por examen, ¿sí? Después cada caso particular se ve, después pasa, siempre en todos los años pasa que alguien dice, che, mira, yo la verdad que anduve flojo en este, pero anduve bien en esto, puedo dar un coloquio y por ahí ver si puedo promocionarla. Y siempre se ven los casos y el que tiene ganas de dar el examen lo da, y bueno, si el coloquio les va bien, la pueden promocionar, y si no, van a dar el examen final, que tampoco pasa nada, ¿sí? Van en el Ah, final, ok, quería ¿sí? saber. Pero en general no es que falten chances, ¿sí? No hay problema con eso, en general. Profe, yo también tengo Sí. dos consultas respecto al ¿Sí? parcial. ¿Sí? Primera es cuál es el criterio para promocionar, que no estaba aclarado en el PDF que mandó, estaba el que es para probar, que eran creo que 25 mínimo, algo por el No, el criterio, claro, para promocionar uno deberías tener, o sea, si uno saca 4 o 5 en teoría está, a ver, espera que no, déjame o sea, tenés que sacar por lo menos más de 6 o 7. Yo no me acuerdo cuál era el de la facultad. Este Eh, año es 6, con 6 pero 6 para aprobar o 6 para promocionar. para promocionar. La prueba Bueno, entonces nosotros tenemos el mismo 6 para promocionar, ese lo mantenemos, y lo que tienen que tener es cuando Martín mire los trabajos prácticos, tienen que estar entregados, bueno, en tiempo y forma, y estar medianamente, digamos, estar presentables. no, claro, pero ¿qué Es 6. necesito hacer en el parcial para sacarme un 6? Sacar No, a punto mirá, de con 100, eso, si de vos 100. sumás 60 puntos, te sacás un 4. Y después de ahí es linealmente variable o sea, digamos que la fórmula, si uno tuviera que poner una fórmula, sería esta. Digamos que acá vos tenés los puntos, ¿no? Sí, sí, me imagino una Que, recta que van hasta 64, 100, 100 es 100. claro. Y después acá esta es la nota. Entonces, en 60 puntos de acá tenés el 4. Sí, después una recta. Exactamente, para el 10 y los 100 tenés una recta así. Bien, la otra consulta es, Sí. aprueba una parte y no la otra. No, esto por ahora, en esta etapa, es todo el examen, digamos. Listo. En esta etapa, o sea, si aprueban la teoría y la práctica, aprueban el examen, y si no aprueban o la teoría o la práctica, hay que dar todo el examen de vuelta. Porque está vinculado, digamos. Después vemos si cuando sea el segundo recuperatorio vemos qué hacemos. Pero la verdad que la práctica y la teoría no son dos cosas totalmente desconectadas. Entonces está bueno que es importante que en el mismo punto del tiempo manejen bien los dos aspectos de la materia, ¿sí? Perfecto, gracias. No, por nada. No sé si tenemos alguna consulta más. Bueno, si no hay más consultas, entonces yo los saludo. Espero en estos días, entre hoy y mañana, ya tener el resultado del examen. Y así ya pueden ustedes ir ordenándose.